Hola, muy buenas, Dios te bendiga. Germán Isinaldi es quien te habla, pastor de la Iglesia Bautista de Villa Gasara. Es un gusto poder reencontrarnos, otro programa más para seguir aprendiendo un poco más sobre nuestro Señor Jesucristo, en esta caminata que tenemos en este devocional de Mi Nueva Vida en Cristo, volumen 2. Y hoy vamos a estar hablando de algo tremendamente importante, y de hecho es lo que vengo haciendo yo durante estos programas, estos spots, durante todo el año pasado y que es compartir de Cristo. ¿Sabes? Tenemos un mandato muy importante y es que debemos compartir la palabra del Señor, el mensaje de salvación a otras personas que aún no han creído. Por eso es importante que recordemos que evangelizar es compartir a otras personas el plan de salvación para que ellas también lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador. De allí lo importante para todos, para vos, para mí, para el que sea, que podamos compartir la palabra de Dios en este tiempo con todas las personas. Ahora bien, vos te podrás poner a preguntar, ¿qué es evangelizar? Bueno, vamos a ir a Romanos 3, versículos 10 al 12, y allí la palabra de Dios nos dice, como está escrito, no hay ni uno solo de los que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Justamente este pasaje de la palabra de Dios nos está demostrando una cosa, que no hay persona buena en este mundo. No lo hay, Jesús mismo lo decía, no soy bueno, Dios es el único que es bueno. Y esto es increíble, no hay persona buena. O sea, la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado, que todos estamos justamente apartados del mensaje de salvación. Por eso en el mismo capítulo 3 de Romanos, en el 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, quiero decirte justamente que lo primero que nos demuestra estos pasajes es ver la propia condición que vos y yo tenemos. Y esa condición es de pecado. Esa condición es de estar alejados y apartados de Dios. Hay dos caminos que los llevan a dos destinos bien distintos. Por eso vamos a leer Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Por eso, como consejo, te digo que tenés dos posibilidades en esta vida. Una, seguir a Dios. Otra, seguir justamente el camino más ancho. Y bueno, vas a ir al infierno. No tenés muchas otras alternativas. Por eso allí, cuando en este texto estaba hablando allí en Mateo, es importante que nosotros podamos identificar cuál es el camino angosto por el cual debemos transitar. El ancho lleva a la perdición y el angosto lleva a la salvación. ¿Cuál es el destino de la mayoría de la gente? Y bueno, si siguen el camino ancho, lamentablemente a la perdición. Una de las razones por las que tanto se pierden es porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen. Por eso vamos a ir a Mateo capítulo 7, verso 15, para ver lo que nos dicen allí. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay muchos que dicen tener la verdad sobre cómo llegar al cielo. Otros caminos, otras religiones, otras costumbres. No, lo único que nos hace llegar al cielo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo describió estos maestros como lobos vestidos de ovejas, indicando que la falsa enseñanza casi siempre parece ser algo adictivo y bueno. Y sí,
Es una realidad. No nos gusta que nos digan que somos pecadores. No nos gusta que nos digan que hacemos cosas mal. No nos gustan que nos digan todas estas cosas. Nos gustan que nos soben el lomo, que nos digan que somos buenas personas, que nos digan que somos excelentes en todo lo que hacemos. Pero si alguien te está diciendo solamente estas cosas, quiero decirte, pensalo bien. Tal vez te está engañando. Sigamos. En primera de Juan 2:28 también tenemos algo que nos aclara un poco más el panorama. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, o sea, en Dios, para que cuando se manifieste, ¿quién? Se manifieste nuestro enemigo, tengamos confianza y cuando vengan no nos alejemos de Él avergonzados. Esto es interesante. Acá Juan lo que le está diciendo es que tengamos confianza, que quedamos en Jesucristo, para que cuando realmente Él esté delante nuestro, no dudemos que sea realmente Él. El que permanece en Cristo será obediente a su mandamiento de llevar el Evangelio a un mundo entero. No sabemos el día ni la hora, pero cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Esto está en Romanos 13:11. Evangelizar no es otra opción en la que yo pueda decir si voy o no voy a evangelizar. Por eso mismo vamos a leer algunos pasajes justamente en Mateo 28, donde nos dice claramente por qué debemos evangelizar. Y no es que Dios nos da una opción, debes evangelizar. No. Lo que te dice es que claramente que tenés que hacerlo, ¿sí o sí? Por eso allí en el Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allí justamente Jesús le decía a todos sus discípulos y seguidores, vayan y hagan discípulos, o sea, conocedores de la palabra y hacedores de la misma. ¿Para qué? Para que realmente la palabra de Dios se siga multiplicando alrededor de todo el mundo. Hechos 1:8 también es otro pasaje que nos insta a seguir adelante. Dice, después de haber dicho esto, será el 9. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que te tenés que dar cuenta de este versículo es que Jesús te dio poder. ¿Poder para qué? Para ser un testigo fiel que anuncie la verdad de la palabra de Dios. Y por último, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que nos dice lo siguiente, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le enseñaba a Timoteo que tenía que enseñar y enseñar una y mil veces la palabra de Dios para que todos la pudieran entender. Así como estos pasajes, hay otros más en los cuales encontramos que evangelizar no es una opción, sino un mandato. Hemos dicho que todo creyente debe presentar el mensaje de Cristo para que nuestro mensaje sea efectivo debemos cumplir ciertos requisitos. Y vamos a ir a ver esos requisitos que debemos tener antes de salir a compartir la palabra de Dios. Debemos haber nacido de nuevo. Juan 3:3 nos dice una verdad tremenda. Jesús le respondió, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no sos hijo o hija de Dios, que has nacido de nuevo de tu pecado, de tu miseria, y estás hecho ahora carne nueva, difícilmente podés predicar la palabra con toda verdad en tu vida. Después también otra de las cosas importantes, en Juan
15, 4 y 5, que nos dice lo siguiente: permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano, o sea, el racimo de uvas, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son los pámpanos, o sea, las ramitas donde crecen los racimos de uvas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, pero separados de mí ustedes nada pueden hacer. Repito, nada podemos hacer separados de Dios. Nada. Por eso debemos estar prendidos a Cristo. Esto es vivir en comunión con Cristo, dependiendo de Él siempre y estando siempre cerca de Dios. Debemos tener muchas cosas para poder predicar la palabra de Dios, que en realidad tampoco son tantas, simplemente que nos pongamos las pilas. Y allí en Mateo 9:36 nos dice también otra gran verdad. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Sí, compasión. Hay que ser compasivo por aquellas personas que aún no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también te invito a que vayas allí a Mateo capítulo 7, verso 29, para que podamos ver otra característica que vos y yo necesitamos tener para predicar la palabra. Y dice lo siguiente: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos autoridad para hablar de la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con autoridad? Me refiero a algo bien simple, a que mi sí sea sí y mi no sea no. Y no solamente eso, si mi sí es sí, que sea así dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la iglesia. No puede ser que en la iglesia me vean de una forma, o en mi casa me vean de una forma, o en la calle me vean de otra. Tenemos que ser sin doblez, sinceros, completamente. Eso es realmente tener autoridad en todo sentido y aspecto de la palabra. Es por eso que no podemos decir que tenemos que andar haciendo milagros o sanidades, sino que debemos tener respaldo de las Escrituras para predicar. Y sobre todo debemos demostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho por nosotros con su palabra. Y por último quiero invitarte a que leas 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí. O sea, Pablo era el que escribía esto, preso suyo. Al contrario, practica de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Realmente quiero dejarte ese último pasaje para que vos entiendas algo. No te avergüences nunca del Evangelio, o sea, de las buenas nuevas de salvación. Predicar el Evangelio siempre. Aquellas personas que aún no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Deberes del que evangeliza. Hay 3 deberes en los cuales todos tenemos que hacer. Primero que nada, orar. Pídele a Dios que te guíe con su Santo Espíritu para presentar con eficacia el mensaje en el momento oportuno. Escudriña la Biblia. Es importante que en el momento el mensajero de Dios estudie diariamente la Biblia, ya que ella es la que da testimonio de Jesús. Y por último, sería bueno que puedas memorizar un pequeño plan de 2, 3 pasos con el cual puedas presentar un mensaje claro. Lo primero que tiene que entender la persona es que todos pecamos, todos y cada uno de nosotros pecamos. Lo segundo es que por causa de este pecado todos nos vamos al infierno. Lo tercero es que Jesús murió en una cruz para justamente llevarse el pecado de este mundo. Lo cuarto, que Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia y quitarnos ese pecado de nuestras espaldas. Quinto y último, que si la persona lo puede aceptar como Señor y Salvador, Él será el Señor de su vida y quitará el pecado que hay en él o en ella.
Espero que te haya servido. De vuelta, estamos acá a disposición. Cualquier consulta o duda, solamente escribinos allí en el mismo video o si no, mandanos un WhatsApp. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar por aquellas personas que aún en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, no conocen a Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, a poder ver, Señor, quiénes están cerca nuestro para poder compartirles la palabra de Dios. Y danos la fuerza y la valentía para poder hacerlo, Señor. Para acercar este mensaje de salvación a otros. En tu nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Chao, chao.